compromiso por parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para que el pase automático que hoy contempla el 16 transitorio del 102 constitucional no se lleve a cabo. Eso es un paso ya importante, por supuesto que sí, pero no es todo, no es suficiente. Y en este caso tenemos que dar certezas de un modelo para nombrar, para elegir al fiscal general que permita una plena independencia tanto del Ejecutivo Federal como de las fuerzas políticas, pero que esto también se refleje en las fiscalías de los estados. Se tiene la intención de modificar lo que hoy tiene la Constitución para impedir que el presidente de la República ponga a alguien a modo en este cargo, porque este cargo es fundamental en todo este proceso de andamiaje que hemos llevado a cabo durante todos estos años para tener un sistema anticorrupción verdaderamente efectivo. No puede el presidente de la República tener en su facultad el hacer una propuesta, aun cuando sea del listado que el Senado de la República le mande. Hoy se establece en la Constitución que el Senado le envía un listado de 10 personas al presidente, el presidente toma 3 de ahí, nos lo manda y nosotros elegimos. Pero tampoco se puede permitir la facultad que tiene hoy el presidente de la República para destituir al fiscal, como lo dice hoy la Constitución. No se puede estar engañando más a la sociedad. Por eso esta propuesta para modificar el artículo 102 constitucional en su inciso A, para darle a un mecanismo que seguramente algunas organizaciones de la sociedad civil que hoy están muy interesadas en el tema podrían tener como un referente. Una gran preocupación de todos es la calidad moral de la persona, es el que tenga el conocimiento suficiente para hacerse cargo de esta enorme responsabilidad que es vigilar a la Procuración de Justicia. Por eso le estoy dando en la propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta atribución de que mediante un examen de oposición cerrado se convoque a los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, a los miembros del servicio civil de carrera de la Fiscalía misma, para que se les aplique este examen en un concurso abierto y la Suprema Corte de Justicia nos envíe, ahí sí, una terna donde el Senado podrá determinar de esos 3 quién sea el mejor. Y esa terna será compuesta por los 3 mejores promedios. ¿Qué garantizamos con esto? Garantizamos que los magistrados, al ser del servicio judicial, de la carrera judicial, 1, no tienen filiación partidista. Esto es fundamental. Y 2, por supuesto, que tienen los conocimientos suficientes para el cargo que se ocupa. Son 2 exigencias que hoy la sociedad nos tiene y nos exige puntualmente. Esta es una posibilidad. Tendríamos gente con plenos conocimientos para hacerse responsable de este cargo, pero también tendríamos gente sin filiación partidista. Luego entonces los partidos no intervendríamos en ello. Y la Suprema Corte de Justicia sería la responsable de enviarnos también, mediante este mecanismo,
para nombrar nosotros al fiscal anticorrupción, al fiscal de delitos electorales, y en mi propuesta establezco la conformación de 4 fiscalías ejecutivas especializadas. Una característica de esto es la inamovilidad del fiscal, contrario a lo que hoy se establece en la Constitución, que es una facultad del presidente de la República moverlo. Esto no sería posible y solamente se les podría mover si tienen por conductas por responsabilidad penal o responsabilidad administrativa. Es una propuesta que espero pueda tener consenso y de aquí poder darle respuesta a la sociedad y al país en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, senador Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, de Justicia y de Estudios Legislativos, primera y segunda. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas en materia de adjudicaciones directas. Gracias, presidenta. La difícil situación que vive México en la actualidad no excluye a ningún sector de la vida pública y es necesario afrontar oportunamente la problemática que aqueja el país. En este sentido, la ausencia de controles eficaces en México lo han orillado a posicionarse como uno de los países con mayor corrupción en el mundo. Uno de los rubros donde se genera gran impacto es en materia de asignación de obras públicas, área de la administración en donde la cantidad de recursos públicos destinados a la construcción de infraestructura, así como el mantenimiento y la concesión de las mismas, resultan millonarios. A nivel federal, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación en el 2017, se tiene contemplado una inversión de 587,429 millones de pesos, la cual concierne a los programas y proyectos, fideicomisos, provisiones para contingencias que se presentan en el país y aportaciones destinadas a las entidades federativas y a los municipios. Estos momentos recrean el panorama de lo que significa en términos económicos la obra pública en México. Sin embargo, la gran cantidad de recursos invertidos en este ámbito también resulta un atractivo negocio particular para realizar actos de corrupción por parte de funcionarios y empresarios con el objeto de obtener beneficios económicos según sea el caso. La organización México Evalúa recientemente aseveró que el sector más corrupto del país y del mundo es la construcción de obra pública, lo cual provoca baja calidad, mínima rentabilidad económica y social y precios muy elevados. Ello en virtud de las irregularidades en las fases de precontratación, contratación y poscontratación de la organización que la organización detectó en su métrica de transparencia para este rubro. Asimismo, hacen constar que en el procedimiento de adjudicación directa no es una obligación para la autoridad la publicación de los dictámenes que validan estos procesos y señalan que el consentir, la opacidad, estas deficiencias pueden promover el uso de la adjudicación indirecta más allá de lo debido. La adjudicación directa es un procedimiento que, si bien resulta necesario para ciertos casos, ha sido una figura que, lejos de ser la excepción, se ha convertido en la regla, sobre todo en la actual administración. En la actualidad, el número de adjudicaciones directas representan casi el doble de las que habían otorgado en los últimos años el sexenio anterior, al pasar de 115,309 procedimientos asignados
sin licitación en promedio durante el año 2015 frente a 58,849 en el 2011. En millones de pesos, el aumento en adjudicaciones directas también es notorio, ya que el presupuesto en este rubro ha pasado de 148,272 millones sin licitar en el 2015 frente a 72,285 en el 2011. Ejemplo de lo anterior son las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde el gobierno federal asignó 50 contratos por 1,623 millones de pesos, de los cuales la mayor parte fueron otorgados por invitación restringida o adjudicación directa. Hasta el momento, 19 contratos se han otorgado por invitación restringida a cuando menos 3 empresas, mientras que 22 se entregaron por adjudicación directa y solo 9 a licitación pública. Situación similar ocurre en Petróleos Mexicanos. Si bien la Ley de Obra Pública en comento establece un régimen de excepción para la empresa productiva del Estado, hay evidencia del abuso y la opacidad de la adjudicación directa. De acuerdo con el análisis Combate a la colusión en los procesos de contratación pública realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, casi el 70% de los contratos por volumen en el 2015 se concretaron y fueron a través de adjudicación directas en Pemex. Inclusive, esta situación ha generado que el propio organismo internacional haya recomendado a México limitar la adjudicación directa y dar preferencia al concurso, a la licitación, en virtud de las ventajas que estos procedimientos ofrecen. Bajo esta tesitura, el artículo 134 de la Constitución Federal establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas y los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos de los que están o a los que están destinados. Por su parte, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas establece que las dependencias y entidades podrán seleccionar para la contratación de obra entre la licitación pública, invitación a cuando menos a 3 personas o adjudicación directa. Actualmente, dicha ley en su artículo 42 establece como excepciones para hacer uso de la adjudicación directa circunstancias donde se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Obras que debido a su alta especialidad solo puede ser realizada por una persona o empresa con fines de seguridad nacional, militares o Armada de México. Requiere fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada o se haya declarado desierta una licitación. Las hipótesis establecidas en la ley para el uso de la adjudicación directa resultan pertinentes, ya que existen casos en los cuales, debido a la complejidad o al costo que representa llevar a cabo una licitación o la invitación a 3 empresas, es necesario simplificar los procesos por motivos de tiempos y costos. Sin embargo, dentro de las causas para hacer uso de la adjudicación directa, se han encontrado múltiples oportunidades para abusar de esta figura. Bajo este razonamiento, se propone modificar la fracción 7 del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, a fin de establecer, para poder adjudicar de manera directa una obra o servicio, sería necesario una licitación pública haya sido declarada desierta en 2 ocasiones. Con esto se garantizaría que se agoten las posibilidades de licitación de obra y en consecuencia se haría uso por excepción de la adjudicación directa. Asimismo, se propone que antes de seleccionar directamente a la empresa ganadora, el comité de obra
así como la dependencia encargada de la misma, deberá dar a conocer públicamente el dictamen por el que se declaró desierta la licitación. Además, deberá señalar cuáles son las razones que motivan a seleccionar a la empresa que realizará los trabajos requeridos. Con esto se pretende cerrar el paso a la opacidad, a la discrecionalidad y, por el contrario, explicar a la ciudadanía las razones de la toma de decisiones. También se plantea eliminar del último párrafo del mismo artículo la fracción 7, la cual señala que en el caso de que una dependencia decida llevar a cabo la adjudicación directa o por invitación de una obra pública, no será necesario contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública en los supuestos señalados en la ley. Finalmente, se pone a consideración de esta Asamblea modificar el artículo 43 en su párrafo tercero y cuarto. El primero de ellos en cuanto a disminuir el porcentaje autorizado a las dependencias para la contratación de obra pública mediante adjudicación directa, pasando de un 30% a un 20% del presupuesto autorizado. En cuanto al cuarto párrafo, se propone derogarlo a fin de restringir la atribución a los titulares de las dependencias para fijar un porcentaje mayor destinado a contratar obra de manera directa con el objeto de evitar actos de corrupción y garantizar total transparencia en el manejo de los recursos públicos. Con estas modificaciones planteadas, se pretende combatir uno de los grandes problemas que aquejan a la sociedad mexicana, el de la corrupción. Esto a la luz de los grandes escándalos millonarios de tráfico de influencias que se han dado a conocer y que al parecer han sido operados mediante adjudicaciones directas a empresas en el ramo de la construcción. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Monreal. Túrnense a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos. Compañeros senadores, les informo que recibimos en la mesa directiva 14 dictámenes relativos a ratificación de personal diplomático. 3 de ellos corresponden a la zona de América Latina y el Caribe, 4 son de la zona Asia-Pacífico, 2 de la zona de Europa, 2 de América del Norte y 3 se refieren a organismos internacionales. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integren a los asuntos de hoy los 14 dictámenes sobre personal diplomático. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. Para el trámite de estos asuntos, la mesa directiva acordó el siguiente procedimiento. Realizaremos discusión de dictámenes separados de manera continua, de acuerdo a la región a la que se refieran. La votación será nominal conjuntamente por cada grupo de dictámenes de la misma región. La protesta del personal diplomático también será conjunta inmediatamente después de la votación. Pido a la Secretaría de Lectura al resolutivo del dictamen que contiene el nombramiento del señor Armando González Álvarez Reina como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de Indonesia. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Indonesia y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con su venia, presidente. Estimadas compañeras y compañeros, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico ponemos a su consideración los nombramientos realizados por el titular del Ejecutivo Federal para distintas embajadas y un consulado. En primer lugar, tenemos la Embajada de México ante Australia, en segundo, la República de Indonesia, la República Libanesa y sus respectivas concurrencias, así como del Consulado General de México en Shanghái. La coyuntura internacional por la que atraviesa nuestro país y los acontecimientos de los últimos meses, en las que el TPP, una apuesta de comercio exterior muy importante para nuestro país, no pudo materializarse, nos deja con una tarea muy importante en la región de Asia-Pacífico, a la que México debe mirar para realmente diversificarse y tener apuestas comerciales mucho más agresivas y, por supuesto, mucho más equilibradas. En las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico valoramos cada uno de estos nombramientos. En los casos de Australia e Indonesia, resaltamos la importancia que tiene la relación con México a través de MICTA. Somos socios dentro del G20, somos socios y amigos dentro de este grupo de MICTA y, por supuesto, lo que estamos buscando es ampliar los vínculos estratégicos con estos países. Asia-Pacífico, Medio Oriente y Oceanía son tres de las regiones en las que debemos implementar una estrategia de diversificación y profundización de relaciones. Asia-Pacífico hoy es el hogar de algunas de las economías con más rápido crecimiento y también, hay que decirlo, de algunos de nuestros socios comerciales más importantes. Los flujos comerciales y de inversión ha catalizado el proceso hacia la integración regional y ahí está, por ejemplo, la Comunidad Económica de la ANSEA. En Indonesia, particularmente a nivel bilateral, uno de los vínculos más importantes es el que mantiene México desde 1953. Su ubicación geoestratégica lo convierte en uno de los aliados de México más importantes para el desarrollo de relaciones comerciales y de inversión. Fue nuestro 11º socio comercial e inversionista y nuestra balanza comercial sigue incrementando año con año, así como los acuerdos políticos, ya lo he mencionado en el G20, en MICTA, pero también en APEC y en Alianza del Pacífico. De Australia también tenemos un importante inversionista y un importante socio comercial. También hay que destacar que en cuestiones energéticas, de inteligencia financiera, agricultura y gestión del agua, la cooperación bilateral encuentra un alto potencial de intercambio. Con Líbano, por supuesto que tenemos una de las ventanas más importantes de entrada a la región, una de las regiones más relevantes para nuestro país. Si bien la relación comercial y de inversiones ha disminuido en años recientes, su posición geoestratégica y los profundos vínculos de amistad que hemos desarrollado desde 1945 son muy importantes. Por supuesto que en el caso de Líbano recordamos a la comunidad libanesa siempre activa y siempre dinámica en nuestro país y por supuesto también destacamos la muy importante labor que ha realizado Líbano como un país receptor de refugiados que ha logrado darles un hogar a miles de personas que huyen de la tragedia y de la muerte. En cuanto a Shanghái, este es uno de los consulados más importantes que tiene nuestro país fuera de la Unión Americana. Ahí la agenda de promoción económica y de inversiones resulta fundamental. Shanghái es un centro comercial y financiero en China. Representa cerca del 25% del PIB nacional, 35% del comercio total y 50% de la captación total de inversión extranjera. Nos interesa, por supuesto, tener una cercanía con China, pero también, dado el tamaño de su economía, el trabajo con sus regiones resulta indispensable. Es por ello, por todos estos retos, que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico presentamos al Pleno de esta honorable Asamblea la ratificación como embajador extraordinario y plenipotenciario del ciudadano Eduardo Peña Haller ante Australia, al ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina ante la República de Indonesia, al ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar ante la República Libanesa y sujetos a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante sus respectivas
las concurrencias. Asimismo, sometemos la ratificación como cónsul general de la ciudadana Lorena Larios Rodríguez en Shanghái, China. Antes de concluir, quiero agradecer, por supuesto, a las y los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y en particular a su presidente, el senador Teófilo Torres Corzo, con quien siempre es un honor poder trabajar. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Cuevas. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Teófilo Torres Corzo para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Gracias. Señor presidente, muchas gracias. Senador, gusto saludarlo. ¿Cómo están? Gracias, buenos días. Con su venia, señor presidente. Honorable Asamblea. Antes de hacer uso de la palabra en los términos de la ley, quiero manifestar a las senadoras y senadores de México que el trabajo que estamos realizando en la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y la Comisión de Relaciones Exteriores cada vez fructifica más. Debo hacer un público reconocimiento a los integrantes de Asia-Pacífico, a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y en lo particular a su presidenta Gabriela Cuevas, a quien le agradezco las atenciones, muestras de amistad y deferencias que ha tenido con nosotros. Esto ha permitido que el Senado de la República, en las comisiones respectivas, estemos caminando de la mano en forma ágil, coordinada y sobre todo con una gran comprensión de la problemática que se presenta. Gracias, Gabriela, y gracias a todos por su apoyo. Senadoras y senadores, el artículo 76, fracción segunda del reglamento del Senado de la República señala cuál es el proceso para la ratificación de los embajadores y cónsules. A ello me voy a referir señalando que tenemos 4 nombramientos en esta sesión que pueden ser ratificados por el Pleno. Inicio destacando que los candidatos propuestos por el titular del Poder Ejecutivo y que fueron objeto de análisis por los senadores de quienes integramos ambas comisiones, encontramos que los 4 son miembros del Servicio Exterior Mexicano, con una amplia experiencia, con una carrera diplomática y con profundos conocimientos de lo que se trata de la representación de nuestro país en el extranjero. Estos nombramientos, senadoras y senadores, se dan en el contexto en el que encontramos países que apuestan al cerrazón, al proteccionismo y al aislamiento. Y existen otros, entre ellos México, que son la gran mayoría, que avanzan hacia el diálogo, a la negociación, a la cooperación en todas sus áreas, buscando eliminar barreras comerciales, barreras políticas, para alcanzar beneficios de manera integral. De esta forma, la propuesta de nombramientos realizados pretende fortalecer los lazos de México en países fundamentales para la economía internacional, en Asia-Pacífico, Medio Oriente y Oceanía. Así, quiero referirme en primer término al ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina, designado por el Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Indonesia, concurrente ante la República Democrática de Timor-Leste. Este diplomático
fue aprobado por unanimidad de votos en su comparecencia. Al respecto, quiero destacar que los casi 30 años de experiencia que posee como miembro del Servicio Exterior de Carrera, se ha desempeñado adicionalmente con anterioridad como embajador de México en Costa Rica en